Hola, bienvenidos a una nueva clase de producción radiofónica. Como vieron la clase pasada, subimos la nota de cátedra 1, o sea, el material teórico que corresponde al módulo 1, que es lenguaje radiofónico. Lo hicimos pensando en esto, en que ustedes tengan el tiempo de leer el material, entonces cuando estén mirando este video ya estén familiarizados con todos los conceptos que vamos a tratar. Decíamos el lenguaje radiofónico, van a ver qué elementos lo forman, cuáles son las características, qué funciones cumple cada uno de ellos, y también vamos a ver las características que tiene la radio como medio de comunicación. No profundizamos en la historia de la radio porque eso ya lo dieron ustedes el año pasado, entonces directamente comenzamos con las características positivas y las características negativas que tiene la radio. En cuanto a las características positivas, hablamos de qué es. La inmediatez es una de ellas. ¿Qué quiere decir? Que la transmisión del mensaje es simultánea a la recepción. En el momento en que se emite el mensaje, lo escucha el receptor que está sintonizando el programa, en el mismo momento. También se habla que las características positivas, el bajo costo, que es barata para los oyentes. O sea, piensen hoy que la radio, en comparación, más que nada a la televisión, ¿no?, es más barata, técnicamente sencilla. No hace falta de tener grandes infraestructuras para emitir, no hay que trasladar cámaras, equipos de iluminación, como sí hay que hacerlo con la televisión. Entonces, para nosotros como oyentes también es más barata. Siempre va a salir más barata, a eso se refiere esta característica también. Siempre va a salir más barata comprar una radio que comprar una televisión, ¿no? Y también es el acceso directo a los hogares. La radio es el permanente agente de prensa de los ciudadanos, con los que uno está constantemente informado. ¿Por qué? Porque podemos escucharla cuando estamos yendo al trabajo, cuando estamos entrenando. No hace falta que estemos sentados frente a la radio para escucharla. Puedo estar haciendo otras actividades y la radio está al fondo y yo igual estoy presenciando, y lo digo así entre comillas, presenciando el programa, ¿no? También hablamos de que la radio tiene un gran poder de sugestión y que genera empatía. Cuando hablamos de generar empatía, justamente que existe una confianza entre los oyentes. ¿Pero por qué? Porque si ustedes escuchan la radio, la mayoría de los locutores en algún momento hablan de manera directa. Es como que están hablando al oyente. Van a escuchar que pueden decir vos que estás en tu casa escuchándonos. Entonces el oyente que siente que le están hablando a él, ¿sí? A vos que te gusta este tema, a ustedes que están ahí, que hace un montón nos escuchan. Entonces una relación, se genera una relación de confianza y de cercanía, ¿no? Hablamos de manera personal, es como una conversación que tienen los que están de este lado, los emisores, los locutores, los periodistas, con esa persona que está en su casa, en su trabajo, escuchando el programa, ¿no? Entonces, por eso se habla de que la radio genera una gran confianza entre los oyentes. Es una conversación casi personal la que se entabla, y casi siempre se habla de que hablamos en la radio de una manera natural. Esas son las características positivas. Una de las características principales tiene que ver con la capacidad de generar imágenes mentales. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver imagen con radio. Es que justamente hay un fenómeno que se llama sinestesia. ¿Y qué quiere decir esa sinestesia? Es cuando hay una percepción con correspondencia entre los diferentes sentidos, ¿sí? ¿Qué quiere decir?
Una persona puede ver sonidos, oír colores, por ejemplo. Si bien se suele afirmar que la radio es un medio ciego, hay que resaltar que la radio permite que el oyente cree imágenes mentales a partir de lo que escucha. Pero ¿qué pasa? A diferencia de las imágenes que ofrece la televisión o el cine, que ya nos muestran las imágenes, o sea, ya está determinado el color, el aspecto, todo lo que tiene. Ya veo la imagen y no tengo otra forma de imaginármelo. ¿Por qué? Porque ya me fija esas características del personaje, del momento que me está mostrando, por ejemplo, la televisión. Ahora, el receptor radiofónico construye sus propias imágenes solo teniendo como referencia lo que perciben sus oídos. ¿Sí? Eso es la característica positiva de generar imágenes mentales. Creamos imágenes a partir de lo que escuchamos. Y vamos a compartir ahora un ejemplo para que vean cómo se produce ese fenómeno sinestésico. Obviamente es un ejemplo, no es de la radio, pero lo creé para que tengan noción, y cuando lo escuchen ustedes mismos se van a identificar y van a generar sus propias imágenes mentales, ¿sí? Hice este ejemplo con mi hermana, mi sobrina y mi sobrinito. No sabían, porque si no, no me iba a servir, de qué se trataba el audio, ¿sí? Se los mandé y cada uno tenía que decirme qué creían que era eso que escuchaban. Lo que creo que es una persona caminando sobre hojas secas. Lo que creo que es una persona caminando arriba de hojas secas. Lo que creo que es un balde con agua que están removiendo. Como escucharon, 3 personas, 2, sí, efectivamente el efecto era de una persona que estaba caminando sobre hojas. Las 2 personas más grandes hicieron esa relación. En cambio, mi sobrinito, él se hizo otra imagen que estaba apartado de ese efecto, ¿no?, que yo les había enviado, ese sonido que les había enviado para que me digan qué interpretaban. Ahí es el ejemplo de procesos sinestésicos. Solo escuché, ¿sí?, tuve una información que me entró por el oído, por decirlo de alguna manera, y yo a partir de ese sonido me creé una imagen mental, ¿sí? Mi sobrinito escuchó ese sonido y para él se imaginó que agua en el balde, que alguien estaba como revolviendo el agua, moviendo el agua. Eso es un ejemplo de un fenómeno sinestésico. Y eso hacemos todos los que escuchamos la radio. En algún momento en un programa, una música, cuando un movilero dice estamos en la plaza, hay mucha gente, los manifestantes se están acercando con pancartas, uno, al escuchar eso, se hace su imagen de esos manifestantes con las pancartas en alto, por ejemplo. Lo hacemos siempre. Entonces, esa es una característica positiva de la radio, pero también nos da una idea de que si queremos transmitir algo, tenemos que ser lo más concretos posibles, porque más allá de que sea una característica positiva, podemos hacer que el oyente interprete otra cosa. En cuanto a las características negativas de la radio, se dice que la radio es un medio efímero. ¿Qué es esto? No tengo la posibilidad, como la televisión, de
decir, bueno, esto pasó en el noticiero de las 12, ya sé que van a repetir en el noticiero de las 20. Entonces sí, me tuve que apurar, tuve que salir a hacer las compras, tuve que ir a trabajar, no me preocupo porque sé que después lo puedo recuperar, puedo ver el noticiero a las 8 de la noche, puedo buscar en internet, en la página, en las redes de ese canal que estoy viendo, que voy a aparecer el video. En el diario, en la prensa escrita, ok, leo, tengo en la mano, lo leo, me cansé, dejo la revista, el diario, hago mis cosas, después tengo un tiempito, vuelvo y puedo retomar esa lectura. Con la radio no. Lo digo y ya está. No puedo retroceder lo que dice la radio, lo que está pasando en este momento. Al mismo tiempo, acá, como pueden ver, dice falta de percepción visual entre emisor y receptor. No hay un contacto visual, entonces, de alguna manera, lo que antes era una característica positiva también puede ser negativa. Si estamos ante un receptor, por ejemplo, estoy hablando, cuando estoy explicando algo, hagan de cuenta, vamos a tomar este contexto de pandemia que estoy explicando, acaba de salir un infectólogo que me contó sobre cómo tenemos que cuidarnos del coronavirus, cuáles son los elementos de protección. No tengo enfrente a mi oyente, entonces no puedo ver su comportamiento no verbal, por decirlo de alguna manera, no puedo ver si hace muecas que a mí me estén dando una idea de que no está entendiendo, no lo veo. Entonces eso es esa falta de percepción visual entre emisor y receptor que forma parte de una característica negativa de la radio. También el peligro de fatiga. No, la tele, puedo estar diciendo algo, por ahí está aburrido lo que dice el entrevistado, pero las imágenes que van pasando me enganchan. Entonces lo sigo escuchando, pero no me estoy aburriendo, no me estoy cansando. ¿Por qué? Porque me ofrece ese juego de imágenes que de alguna manera me permiten siempre ver algo nuevo, por ejemplo. En la radio no tengo eso. Y el condicionamiento temporal de la decodificación del mensaje. Si está hablando mi entrevistado sobre el coronavirus, en ese momento lo tiene que entender, tiene que hacer la decodificación del receptor. Entonces, es una característica negativa. Entramos ahora a lo que es el lenguaje radiofónico. Este es el concepto que daba Alcebre. Dice, es el conjunto de formas sonoras y no sonoras representadas por los sistemas expresivos de la palabra, la música, los efectos sonoros y el silencio, cuya significación viene determinada por el conjunto de los recursos técnico-expresivos de la reproducción sonora y el conjunto de factores que caracterizan el proceso de percepción sonora e imaginativo visual de los radioyentes. ¿Qué quiere decir todo esto? El lenguaje radiofónico está formado por 4 sistemas expresivos, por 4 elementos: la palabra, la música, los efectos sonoros y el silencio. Bajo ningún punto de vista, esos 4 elementos, cuando escuchamos la radio, van a tener un significado, cada uno un significado, ¿sí? Si no dice, esos 4 elementos, ese conjunto de 4 elementos va a tener un significado que va a ser, primero, mediado por los recursos técnicos expresivos de la reproducción sonora, por todo lo que tiene que ver con la unión de estos elementos, pero al mismo tiempo, o sea, cómo uno los elementos, cómo voy, quiero que vaya primero la música, le doy más importancia a la música que a la palabra va primero, voy a hacer que resalten más los efectos sonoros. Por un lado, los 4 elementos y todo lo que tenga que ver con los recursos de la reproducción sonora, todo lo que esa parte estética de cómo voy armando. Pero ahí está también lo que decíamos antes, cuando hablábamos de las características
de las características positivas, también tienen que ver con cómo procesan los radioyentes, dice él, los oyentes, todo ese conjunto que a ellos les llegan directo y ya les llega ya todo armadito, por decirlo de alguna manera. Entonces, el lenguaje radiofónico conformado por 4 formas sonoras y no sonoras: la palabra, la música, los efectos sonoros y el silencio. El significado que van a tener esos 4 elementos va a tener que ver primero con toda la parte creativa, por cómo se va creando ese mensaje que voy a dar, pero también tiene que ver con cómo va a percibir el oyente lo que escucha. Eso es, en otras palabras, lo que dice aquí Balsebre. Vamos ahora a la parte de indagar un poco más sobre cada uno de esos 4 elementos. Bueno, la palabra sin dudas es el elemento que más predomina, ¿no?, en el lenguaje radiofónico, y es la que nos permite expresar las ideas, pero aquí hay que hacer una salvedad, digamos, ¿no? Y vuelvo otra vez a las características del lenguaje de la radio, perdón. Decíamos que era un medio efímero, ¿sí? Lo digo, listo, desaparece, el oyente no tiene la oportunidad de retroceder la transmisión para si no entendió algo. Entonces, básicamente hay 2 ideas. Hablamos de claridad y hablamos de simplicidad. ¿Cómo logro esa claridad, esa simplicidad? Primero, pensar, y aunque suene por ahí tonto lo que se dice, pensar en lo que voy a decir. Dirán, bueno, pero el locutor que está haciendo, el locutor, el periodista, porque los 2 trabajan en la radio, que está haciendo su programa, no es que tiene algo pautado, no es que esté escrito cada una de las palabras, pero sí tiene una idea del tema a tratar al día siguiente, por lo tanto se va a preparar la palabra en cuanto contenido, ¿no? Hablamos de claridad, hablamos de simplicidad, de que los verbos tienen que describir con claridad una acción. Redondeo de cifras, cuidado con las siglas, usar comparaciones es lo que ustedes leen ahí. Ustedes pueden ver que hice la diferencia entre hablar para el oído y escribir para el oído, ¿no? Entonces, eso de escribir para el oído es más que nada para la parte de los informativos, que eso más adelante vamos a ver, es el módulo siguiente, la noticia en radio, pero tiene que ver justamente, ¿no? Escribir, ustedes en primer año tuvieron producción gráfica, escribían para un diario. El diario tiene un montón de recursos. Puedo evitar, por ejemplo, en mi noticia, en mi escrito, puedo evitar hacer referencia, a ver, voy a buscar un ejemplo más simple. Hacer referencia y dar características de una casa. ¿Por qué? Porque puedo recurrir al elemento fotografía. Entonces, no hace falta que describa la casa porque el lector ya ve la imagen. En la tele pasa lo mismo, en la radio no. Entonces, cuando escribimos para radio, escribimos, y hay que tenerlo en cuenta, aunque suene reiterativo, escribimos en un medio que llega al oyente por un solo sentido, ¿sí? Entonces, la palabra radiofónica es palabra imaginada, todo el tiempo va a remitir a una experiencia sensorial más compleja. Si se habla de escritura para el oído, obviamente la claridad, la simplicidad en exponer las ideas son los pilares básicos de cualquier redacción radiofónica. Aquí le hice una breve reseña porque, vuelvo a repetir, en el módulo 2 vamos a hablar de la noticia en radio y vamos a hacer más hincapié, pero sí les adelanto, por ejemplo, se habla de
el redondeo de cifras. Tenemos que recordar que el oyente de radio no es que está sentado únicamente frente a la radio, es lo único que está haciendo, es un medio que te permite hacer otras cosas mientras lo escuchás, digamos, ¿sí? Entonces, tengo que ser lo más clara posible. 1.235.520 personas contagiadas de coronavirus. Estoy en mi casa escuchando en la radio, dudo que memorice ese número. Es más, ahora ya no me acuerdo lo que acabo de decir. Le pasa lo mismo al que escucha la radio, o sea, redondeo de cifras, obviamente teniendo en cuenta el tipo de noticia cuando estamos haciendo ese redondeo, ¿no? El redondeo de citas, las siglas. Quizás uno diga, bueno, en la radio dicen EMSA, yo sé que es energía de emisiones. ¿Vieron? Antes era EMSA, ahora es energía de emisiones. Toda la gente sabe que si digo energía de emisiones, hago referencia a la antigua EMSA, por ejemplo, porque EMSA era Electricidad de Emisiones Sociedad Anónima, de ahí venía EMSA, sigla. Si digo CGT, ustedes en este momento saben qué significa. Si digo ANSES, ¿qué significa? ANSES, sí, porque es algo que todo el tiempo está en los medios y que todo, en algún momento algún familiar, incluso uno mismo está o tiene que ir o sabe de qué significa ese ANSES. Pero sé que hay otras siglas que por ahí les resulta a los que me están escuchando no tan conocidas. Si yo digo la OMS, y no sé si la gente va a saber que yo me estoy haciendo referencia a la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. Si yo digo OIT, y miren cómo suena OIT, ¿todos sabrán qué significa OIT? Por ejemplo, si tengo que arrancar con un título que diga la OIT, no creo. Y es algo que lo tengo que pensar. ¿Por qué? Porque yo busco que el oyente comprenda realmente lo que yo estoy diciendo. Más allá de que él hace su percepción, entonces, si yo digo OIT, la Organización Internacional del Trabajo, entonces voy a evitar ese OIT y primero voy a nombrar, voy a nombrar completo, ¿no? Organización Internacional del Trabajo, y si después tengo que volver a hacer hincapié, si puedo repetir, sí puedo decir la OIT. Si hago mención que esa es la sigla, yo en el texto yo tengo Organización Internacional del Trabajo, abro paréntesis, escribo OIT, cierro paréntesis. Y ya sé que después puedo volver a decir OIT, porque arriba ya puse que esa OIT es la Organización Internacional del Trabajo. Estas cosas en radio no se pueden. No tiene el oyente eso de aclaración siempre de qué significa, ¿no? Y lo bueno que es usar comparaciones para que la gente quizás pueda comprender el concepto o a lo que hacemos referencia, ¿no? Ahí en el texto, cuando hablamos de comparaciones, por ejemplo, te planteaba, por ejemplo, el hecho de que si estoy haciendo referencia a la construcción de un gran centro de entretenimiento y quiero que este oyente se dé cuenta de cuán grande es, yo puedo hacer la comparación, obviamente, si lo amerita, decir, están trabajando en la construcción de un imponente centro de entretenimiento cuya infraestructura es similar a la del Centro del Conocimiento. Los que conocen el Centro del Conocimiento ya se van a hacer una dimensión de cómo es esa estructura y a qué se refiere ese imponente, ¿no? Hablábamos de redondeo de cifras, 2.989 personas se congregaron en la Plaza 9 de Julio, cerca de 3.000 personas.
No estoy faltando, o sea, cerca de 3.000 personas, estoy bien cerquita de ese, o sea, no estoy tan lejos, mejor dicho, de ese 2.989, no me alejé tanto, entonces hago ese redondeo. 2.989 personas se congregaron en la Plaza 9 de Julio para celebrar el Día de la No Violencia. Capaz que si estoy en mi casa haciendo otra cosa, voy a memorizar 9 de julio y el Día de la No Violencia. Me va a costar decir 2.989, es más, creo que vamos a decir más de 2.000, ¿sí? Pero si yo digo más de 2.000, cuando ya estoy más cerquita del 3.000, obviamente que voy a decir cerca de 3.000 personas se congregaron. Y también redundar a veces es bueno también, y debe estar presente la redundancia, ¿no? Ese incidir sobre las ideas y los datos más relevantes, volver a hacer hincapié. Reitero algo, sí, no importa, ya lo dije, yo salvo en las noticias para informativo, después cuando estoy hablando dentro de un programa lo puedo repetir 3.000 veces. Pasó ahora, por ejemplo, con la línea telefónica a la que podemos llamar si tenemos algún síntoma, ¿no? En el marco de esta emergencia sanitaria, todo el tiempo se hace mención a ese número que en este momento, por ejemplo, no me acuerdo, voy a ser sincera, entonces todo el tiempo se iba diciendo para que la gente lo anotara en el momento que lo escucha. Entonces está bueno repetir, pero voy a repetir obviamente una idea importante, ¿no? Que sienta que es necesario que el oyente sepa, ¿sí? Entonces, esto es como un acercamiento a la palabra, porque en el material está bien claro, y después vamos a hacer hincapié en esto también cuando hablamos de noticias y la lectura al micrófono, pero básicamente es eso, no es pensar solo la radio, relacionar la palabra a la espectacular voz de un locutor. Hay mucha gente trabajando en radio que no es locutora, pero que logra ese buen tono, una buena lectura y también la importancia del contenido. Puedo tener una voz excelente, modular muy bien y no saber de qué hablar, por ejemplo, o que lo que estoy diciendo es como, para que entiendan, sacados de los pelos, no es algo concreto, ¿sí? Entonces, eso todo lo vamos a ver en el módulo 2 cuando hablemos de la noticia en radio. Entonces, lenguaje sencillo, ideas claras, redondeo de cifras, tener cuidado con el uso de siglas, son algunas de estos tips a la hora de hablar y hacer mención a la palabra como elemento del lenguaje radiofónico. Ahora venimos a la música, que es una de las que seguro está la palabra y después la música. Cuando uno pregunta a alguien que no estudió radio, no está en la radio, no está en el ambiente, cuáles son los elementos de la radio, y te van a decir la palabra y la música. Después están las otras, pero bueno, la palabra y la música. La música va a cumplir funciones específicas, ¿sí? No es simplemente esa música que llamo a la radio, pido un tema y me pasan el tema completo. La radio adquiere distintas funciones dentro de un contenido, ¿sí? Está, por ejemplo, la ambientación. Hablábamos de la función de ambientación, que la música va a describir un paisaje o te va a ubicar la escena de acción. Hagan de cuenta que escuchan esto en la radio. Todos los que busquen de todos los gustos, medidas, modelos, tamaños que hay, viejas novedades, pasadas de moda, de todos los colores, todo original. Señor, que anda buscando que le vendemos, pregunte. Señora, ¿qué le puedo ofrecer? Para los que conocen Posadas, la placita, esa música, si yo escucho esa música, ya me ubico. Es la placita. Hagan de cuenta que acabo de presentar al móvil exteriores y arranca la musiquita, comienza esa música, yo ya voy a decir, está en la placita. O puedo decir, están por hablar de la placita. ¿Sí? Entonces,
esa música que hizo me ubicó en la escena. Por ejemplo, si escuchamos... Me voy Karen Italia. ¿Sí? Entonces, eso es un ejemplo, unos ejemplos de esa función de ambientación que cumple la música. Después hablamos de la recreación, que es simplemente eso, el relax, la recreación, la famosa, quiero escuchar un tema, te pasan el tema completo porque lo pediste, ¿sí? Porque te gusta. Y la puntuación gramatical, la música se presenta en fragmentos de corta duración que realza contenidos, ¿sí? Ideas, temas o personajes. Pasamos ahora a los tipos de inserciones musicales, que son las formas en que la música puede introducirse. No estamos hablando de temas completos, ¿sí? Sino que son fragmentos específicos. Sintonía es un fragmento musical que aparece al inicio y al final del programa y lo identifica. Por ejemplo, si escuchamos esto, por ejemplo... Es un fragmento musical que identifica a un programa. Escucho eso y ya me va a remitir a un determinado programa, pónganle el nombre que quieran al programa, digamos, pero es ese mismo fragmento, esa misma partecita musical, todos los días en los que aparezca el programa cuando está por comenzar y cuando termine, cierro con eso. Me identifica el programa, ¿sí? Después está la introducción, que es el tema musical que nos introduce a un determinado espacio-tema. Hagan de cuenta que tenemos un bloque deportivo y con una musiquita que lo identifica. No forma parte del programa completo, sino de un espacio o tema, ¿sí? Después, la cortina musical, que se utiliza para separar secuencias, contenidos o bloques temáticos dentro de un mismo programa. Balsabra siempre dice que para que tengamos en cuenta qué es esa cortina, hagamos de cuenta que estamos en el teatro y la cortina viene a ser el telón. Ese telón que se cierra mientras atrás los actores se preparan para otra escena. Es simplemente esa separación de contenidos o partes temáticas, ¿no? Bloques temáticos dentro de un mismo programa. Por ejemplo, para los que escuchan o escucharon Radio Mitre, puede haber a la mañana, a la tarde, un programa que dure 2 horas, ¿sí? 2 horas. Pero cada media hora la radio tiene su servicio informativo. El programa dura 2 horas, pero esos servicios informativos van cada media hora. Entonces, para separar lo que es el programa de ese bloque informativo, se escucha esto, que apenas escucho ya sé que viene el informativo, o sea, me separó el programa de las noticias. Mitre informa primero. Sin necesidad que me diga ese Mitre informa primero, yo voy a escuchar esa musiquita y ya me doy cuenta, más allá después vamos a aprender en el módulo 2 del tope horario, pero ya sé que el programa va a seguir, porque sé que el programa dura 2 horas, pero que cada media hora se interrumpe. ¿Por qué? Porque viene el informativo. Entonces, esa música
es esa cortina musical que me separó y al mismo tiempo me presenta el programa, el servicio informativo. Pasamos a los efectos sonoros, que es otro elemento del lenguaje radiofónico. Podemos definir a los efectos sonoros como ese sonido natural o artificial que sustituye la realidad y es el que va a desencadenar en el oyente esa creación, esa percepción de una imagen auditiva, ¿sí? Las formas sonoras de un efecto van a estar siempre asociadas al mundo que nos rodea. Por ejemplo, objetos, animales, condiciones meteorológicas, que no pueden tener un referente real. No puedo, en el momento en el que estoy en la radio, no puedo hacer que aparezca en el medio del estudio un caballo, por ejemplo, ¿sí? O si hablo de naves extraterrestres, hacer que aparezcan. Entonces, ¿a qué recurro? A esto que se denominan efectos sonoros. Hay distintas clases de efectos sonoros. Fernando Curiel habla de 4 clases: los naturales, que son los emitidos por el aire, la tierra, por ejemplo, o el mar, la lluvia, es un sonido natural. Efectos sonoros de animales, el aleteo de un ave, físicos producidos por el hombre, que a su vez se distinguen en 2: los cinéticos, los onomatopéyicos. Eso está bien detallado en el apunte, por eso es que preferí hacer hincapié en las funciones que cumplen los efectos sonoros. Hablamos de efectos sonoros ambientales, usados como fondo. Por debajo del diálogo sitúan al oyente. Por ejemplo, escucho, estoy hablando de que ahí se está por venir una fuerte tormenta y de fondo el periodista, el locutor está contando y de fondo yo pongo un ruido de tormenta, lluvia, trueno, ya estoy situando el ambiente, ¿no? Al que me hago referencia. Después también clases de efectos, los efectos emocionales, que son los que intensifican el clima creado. Tiene que ver con los emotivos, puede ser depende una entrevista, no una entrevista, pues sería más fuerte, que quiera, estoy leyendo un texto que divertido y capaz que el operador puede poner a la risa, por ejemplo, ¿no? Una risa de fondo que sea contagiosa, a mí me va a generar ese efecto de alegría, de diversión. Y después los de personaje, que son, las imágenes van a hablar por sí solas, o sea, ahí ya me puedo hacer referencia si hablo personaje, por ejemplo, escucho un relincho y ya me imagino que es un caballo, ¿sí? Por ejemplo. Esas son las clases de efectos ambientales, emocionales y de personajes. Después hablamos, y ahora sí, de la función que cumplen los efectos sonoros. Una función ambiental o descriptiva que me va a localizar la acción en un espacio visual. ¿Sí? A mí me va a dar la idea de que me va a representar de manera automática un objeto de percepción visual. Y en este caso vuelvo al ejemplo del relincho, ¿no? O sea, si quiero representar, por ejemplo, un campo, puedo usar relincho, puedo usar otro tipo de animales que de por sí ahí me van a dar idea a mí de campo. Utilicé ese efecto para recrear un ambiente. Después está la función expresiva o connotativa, que a la vez que representa una realidad, el efecto sonoro nos va a transmitir un estado de ánimo. Por ejemplo, muchas veces si escuchamos el ruido de las olas, nos puede dar idea de tranquilidad, ¿sí? Entonces puedo
usar ese ruido de olas, el ruido del mar, para generar esa sensación, esa sensación de tranquilidad. Puedo transmitir un estado de ánimo. Y después también está la función narrativa, en la que el efecto sonoro se convierte en un elemento sustantivo en la narración, dice, y su presencia sonora desplaza a otras fuentes sonoras. Entonces, yo voy creando con esos sonidos una secuencia dramática, una secuencia narrativa. Y ahí, bueno, está bien que vuelvan ahí al apunte y puedan escuchar, no lo hago acá porque si no se me va a hacer muy largo el video, el ejemplo que daba Alcebre, ¿no? Que él habla que lo que quería describir era bajo una lluvia torrencial suena la campana de un reloj que marca las 12, entonces va disminuyendo ese efecto de la tormenta, lo bajo y silencio. Y de golpe puedo hacer que puedo poner el ruido el canto de un gallo. Entonces, esa sensación a mí me puede dar la idea de que terminó la tormenta, ¿no? Entonces que ya terminó esa tormenta y que ya se hizo de día y está amaneciendo y ya pasó toda esa sensación tremenda de que está lloviendo, que hay de una tormenta, ¿no? Entonces todo eso yo puedo crearlo con los sonidos. En este caso sí les pido que vuelvan al material y escuchen el ejemplo, porque Alcebre en ese sentido es muy claro. Después hablamos, y este quizás sea el elemento más menos tenido en cuenta, o porque uno piensa en la radio y no se pone a pensar quizás que el silencio sea un elemento cuando sí lo es. Sí, obviamente uno habla de silencio y es la ausencia de los otros elementos. Lo primero que uno piensa, ¿no? Silencio, no hay palabras, no hay música y no hay efecto sonoro. Por eso Alcebre habla que el silencio es la ausencia de cualquier sonido, palabra, música o ruido, que es el efecto sonoro. A diferencia de lo que muchos piensan, el silencio tiene funciones dentro de la radio. Lo puedo usar para representar determinados estados emocionales. Por ejemplo, suele pasar mucho si estoy haciendo vamos a hacer aquí lacrimógenos, porque es la forma más simple de que se den cuenta. Hagamos de cuenta que en el marco de esta pandemia estemos hablando con una persona a la que tiene un familiar que se enteró que lo internaron por coronavirus, y que en esa entrevista la señora diga: sí, es verdad, estamos muy tristes, ¿cómo se siente? ¿Qué siente? ¿Cómo está su familiar? ¿Está bien? Y que la señora no hable, ¿sí? Ese silencio venía hablando, eso cuando uno se quiebra emocionalmente suele quedarse sin palabras. Es el ejemplo más claro de ese silencio expresivo, ¿no? Cuando estoy representando estados emocionales, puede ser que esté triste, que esa tristeza me haga no encontrar palabras. Cuando hay una persona emocionada y que le hace la entrevista en la radio y no puede hablar por la emoción y se produce ese silencio, ese es un silencio expresivo, por ejemplo. Y después tenemos el silencio interactivo, se llama. Dice: permite la construcción de un personaje en silencio, del mismo modo que puede estimular la reflexión o la crítica. Muchas veces vamos a hacer de cuenta que explico algo y lo estoy haciendo todo el tiempo, ese silencio, cuando estoy explicando
hago un silencio, pero ese silencio lo hago como permitiéndoles a ustedes el procesar lo que estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, estoy estimulando con ese silencio a que reflexionen sobre lo que acabo de decir, por ejemplo. Estos serían entonces los elementos del lenguaje radiofónico, decíamos, palabra, música, efectos sonoros y silencio. ¿Sí? Entonces la radio tiene características positivas, características negativas, y esos 4 elementos que forman el lenguaje radiofónico, cada uno de ellos cumple una función. Esa función va a estar dada por la forma en la que el equipo de la radio decide unirlos, pero también por la percepción, cómo percibe el oyente, esa interpretación que hace el oyente. Entonces ahí se cierra el círculo, por decirlo de alguna manera, de ese feedback del mensaje que dice el conductor, la persona que está ahí hablando en la radio, con esa interpretación que hace el oyente, ¿no?